estábamos trabajando con el narcotráfico, entonces nos mataban, nosotros no quisimos eso. Y entonces, como nos declararon objetivo militar para ellos, entonces nosotros decidimos autodefendernos y entre un grupo de amigos todos compramos armas y nos les paramos a ellos. Duncan, que asegura no pertenecer a ninguna de las dos alas de la oficina de Envigado, hace parte del aproximadamente 20% de los combos que no obedece ni a Sebastián ni a Valenciano, los hombres mencionados por el presidente. Pero, ¿qué es entonces la supuesta oficina de Envigado a la que se le atribuye la gran mayoría de las muertes en Medellín? En el año 2002 y el 2003 hubo una representación de los personajes que estaban vinculados al cacique Nutibara y que heredaron de don Berna el mando, pero han pasado mucha agua debajo del puente y mucha sangre por encima del mismo puente y hoy por hoy no existe. En cambio hay una estigmatización con esa denominación a las habitantes de Envigado, donde los niveles de homicidios son muy bajos o casi nulos, de manera que seguir hablando de la oficina de Envigado es un absurdo. Paradójicamente, Envigado, un municipio estigmatizado, tiene una de las cifras más bajas de criminalidad en toda el área metropolitana. Pero mientras para Jaime Jaramillo la oficina de Envigado dejó de existir hace varios años, para las autoridades esta organización delincuencial sigue actuando con toda su fuerza. Es más, en días pasados saltó de nuevo a la palestra pública a raíz del escándalo de su fuga, que él describe como un secuestro, este personaje, alias Kenner, a quien la policía ha presentado como el jefe de sicarios de la oficina de Envigado, que tendría bajo su mando a más de 250 asesinos a sueldo. No obstante, alias Kenner niega enfáticamente, uno, que la oficina exista y dos, que él sea su jefe de sicarios. Y yo nunca he sido jefe de ninguno de sicarios. Yo manejé tropa militar dentro de un área rural, más no en un área urbana y mucho menos una ciudad como es Medellín, que está basada en querer buscar un poder para las plazas de vicio, los cobros y etcétera. Actualmente Kenner se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Palmira. Lo peor que me puede haber pasado es haberme puesto a colaborar con la justicia. Tengo cualquier cantidad de enemigos, me quieren asesinar, han hecho ofrecimientos hasta de 500 millones de pesos para que me maten. Kenner tan solo acepta cargos de paramilitarismo. Acepto concierto para delinquir, agravado, por haber pertenecido a una organización. Y si en algún momento tuve participación en un homicidio dentro de mi acción militar en la organización, también lo aceptaría. Lo que es difícil entender en esta historia es hasta dónde va la línea del narcotráfico, hasta dónde la del paramilitarismo y en qué parte se funden. Me siento el preso más ridículo de Colombia, el más estúpido, el que las personas que me conocen se están riendo de mí. Están viendo que conmigo están tapando lo que ellos, los que realmente sí son ellos. En Medellín se habla de muchas cosas a raíz del mito de Don Berna. Hasta una expresión conocida como Don Bernabilidad se manejó en los medios. ¿Existe la oficina de Envigado o no existe? Según las autoridades, sí existe, pero más allá de la respuesta, hay una realidad que se vive todos los días en las calles. Pero este día, en el que andábamos por aquí, en el Popular, y cuando Tato y su familia estaban a punto de terminar de empacar sus pertenencias en el camión, una llamada a los militares que nos acompañaban nos aterriza violentamente en medio de esta realidad que a veces no queremos ver. Un muerto más que se va, un hilo de sangre más sobre el cemento, una nueva alma hecha número para alcanzar los 231 muertos que cayeron por las balas en el mes de enero. A 4 cuadras de ahí, justo a las 5:30 de la tarde de este día, minutos antes de que se cumpliera el plazo fatídico decretado por los que todos conocen pero nadie nombra, Tato y toda su familia se paraban por última vez frente a su casa.
Bueno, chao. Chao, bebé. Gracias. Pero no se preocupen, que ya no los encontraríamos de nuevo en el torbellino de esta historia. Cada cosa a su tiempo. Ya volvemos. Muy bien, vamos al segundo corte de comerciales de este programa, pero antes de eso quisiéramos extender un saludo muy especial a la Policía Metropolitana de Medellín y a la gente del Ejército Nacional, también en la ciudad de Medellín. Sin su compañía y sin su colaboración hubiera sido imposible llegar a algunos sectores en donde estuvimos grabando. Muchas gracias, ya regresamos. Hablar en parlache, esa jerga popular que se utiliza en las comunas de Medellín, llena de expresiones como gorronea, pirobo, sisas parce, los pisos, etcétera, que se hicieron tan populares en películas como La vendedora de rosas o estas cintas de Víctor Gaviria y más recientemente en estas novelas tan controversiales y criticadas sobre la mafia o sobre las comunas de Medellín, es casi que asegura un éxito en taquilla o en rating. Un extraño encanto tiene toda esta vida a veces lúgubre y a veces simpática de las comunas de Medellín. Queremos agradecerle en especial hoy al parcero del Popular número 8, este teatrero de Manrique que lleva más de 13 años haciendo teatro. A través de esta obra, de la cual pudimos extractar partes, él cuenta mejor que nadie cómo es la vida que en realidad se vive allá arriba, en esas comunas. Aquí continúa este programa. La problemática de los combos no es ninguna novedad en Medellín. Este fenómeno se remota a la década del 80 cuando Pablo Escobar reclutó cientos de pelados en las comunas dispuestos a jugársela toda por un puñado de billetes. Jóvenes sin futuro que quedarían a la deriva después de la muerte del patrón y que enfrentarían una primera guerra, esta vez no contra el Estado, sino contra los grupos de milicias del ELN y las FARC que empezaban a hacer presencia en los barrios de Medellín en 1993. Luego, a finales de los 90 y con la llegada del bloque metro de las autodefensas, empezaría una segunda guerra en estas mismas calles. Pero esta vez sería entre el bloque metro contra los reductos de milicias y bandas criminales que aún tenían control sobre estas zonas. Luego, en una tercera fase del conflicto urbano, el bloque cacique Nutibara al mando de Don Berna y debido a disputas internas, le declaraba la guerra al bloque metro y se adueñaba ahora sí de la mayoría de los combos y de los hilos del bajo mundo de la ciudad. Alias Kenner, que combatió con las autodefensas en ese entonces y que también participó en aquella guerra en Medellín, cuenta cómo exterminaron al bloque metro y a su máximo comandante Carlos García, alias Doble Cero. En ese entonces se dice que la oficina de Envigado le obedecía a Don Berna. El cacique Nutibara no fue el máximo piedra en el zapato de Doble Cero, no. Ellos solo no lo hubieran podido contrarrestar, porque el cacique Nutibara era más urbano que rural, ¿sí? Pero entonces ya llegó gente del Calima, del Tolobá, gente de otros grupos del suroeste. O sea, por orden dieron orden a varias, Vicente Castaño, de que enviaran gente para contrarrestar las acciones de Doble Cero. Y se reunió bastante gente y por el otro lado lo atacó el sur de Bolívar, con el bloque central Bolívar. Lo atacaron por Anorí. Y esa fue la manera que se exterminó. Uno podría mirar que ahora con el fenómeno, con el proceso de desmovilización de las estructuras paramilitares que tenían injerencia en la ciudad, la lectura hoy en día queda incompleta, porque como se estructuró el paramilitarismo en Medellín fue de una manera muy diferente a como se estructuró en otros lugares del país, porque tuvo la característica de ser muy urbana, de ahí que pues el bloque metro realmente, que fue esa estrategia del campo a la ciudad del paramilitarismo, no funcionó, y finalmente funcionó con una estrategia del bloque cacique Nutibara que finalmente se estructuró sobre una, valga la redundancia, estructura criminal que era la oficina de Envigado. Duncan, testigo y protagonista de las tres guerras en la Comuna 1, lo resume así.